Bendito el nombre del Señor. Ahí está, Evangelio de Juan. Vamos a dejar la cena para después, cuando terminemos la predicación, para que así la hermana pueda regresar antes y participe con nosotros, la que está con los niños, ¿verdad? Yo pienso humanamente que no vamos a tomar mucho tiempo, pero si el Espíritu Santo toma el control, no podemos hacer nada nosotros, ¿verdad? Juan capítulo número 1. Bendito el nombre del Señor. Y ando con estos lentes que no son ni para cerca ni para lejos, se me quedaron los otros, que Dios me ayude. Un lente de viejito, bueno, ya estoy viejito ya. Este era lo que tenía de mi trabajo. Juan capítulo número 1, versículo número 29. En adelante. Bendito el nombre del Señor. Y usted puede ir alabando al Señor y glorificando al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y usted puede decir aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Cuando usted crea una gloria, crea una atmósfera de bendición, de poder, de unción a través de la alabanza, entonces el Espíritu Santo está ahí en el medio. Es de los negocios del Padre. Ahí está. Juan capítulo número 1, versículo número 29 en adelante dice de esta forma: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por este vine yo bautizando con agua. Versículo número 32. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Alabado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra, Dios mío, nos hable, nos toque, nos transforme, nos llene, Dios mío, y sobre todas las cosas nos abra nuestro entendimiento y nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Hoy en día vemos celos empresariales, celos ministeriales, celos de todo tipo, celos entre familia, de quién tiene más, de quién es el que tiene el mejor carro, el mejor trabajo, el que tiene más dinero. Y aún hasta entre las iglesias hoy en día vemos, y entre predicadores, quién es el que predica mejor, quién es el que hace más ruido, quién es el que atrae más personas. Pero aquí estamos viendo algo tremendo. En esta estrofa que acabamos de leer nosotros, Juan el Bautista, un hombre escogido desde el vientre de la madre, o antes del vientre de la madre, porque cuando su padre oficiaba en el templo, el ángel Gabriel se le personificó, se le apareció allí, se le hizo físico delante de él y le dijo que iba a tener un hijo. Ustedes saben toda esa historia, cómo su padre no creyó y cómo quedó mudo. Pero iba a ser bendito, escogido para un propósito y un servicio en especial de antes de nacer. Ahora, quizás él lo sabía, porque quizás sus padres le contaban, le hablaban desde pequeño: oye, tú tienes que ser diferente. Lo llevaban al templo, lo llevaban con los rabinos, Dios te ha escogido desde el vientre, etcétera, etcétera. Y él sabía que iba a marcar en el futuro historia. Dios dijo que antes que viniera el Mesías, él iba a mandar un mensajero que preparara el camino del Señor. Pero este mensajero o este precursor que iba a abrir el camino del Señor no iba a ser el Mesías. Porque cuando las personas fueron donde estaba Juan, muchos dicen que Jerusalén, Judea, de Samaria, de todos los contornos, fueron los políticos, fueron los guardias del templo, fueron los fariseos, fue el pueblo en general, y le preguntaron a él: ¿eres el Mesías? Y él respondió, dijo: no. ¿Eres alguno de los profetas? Tampoco. Y entonces, ¿quién eres tú? Dinos. Y él dijo: yo soy una voz
que clama en el desierto. Qué maravilloso. La última iglesia que yo pastoreé, que tuve en mi país la oportunidad de pastorearla, le pusimos por nombre Una voz que clama en el desierto, Isaías 43. Nunca se me va a olvidar. Y yo no sé si fue por revelación, porque era un lugar desértico, no solamente espiritual, sino físicamente. Allí no crecía casi nada, eran como una sabana. Y ahora este hombre aparece en el desierto trayendo un mensaje diferente. Los fariseos mandaban a cumplir la Torá, el Pentateuco, mandaban a cumplir la ley de Moisés, la que Moisés recibió de parte del Señor, los 10 mandamientos especiales, y mandaban a ser adeptos, corrían tierra y mar por ser un prosélito, alguien que se convirtiera a ellos. Pero apareció con un mensaje diferente. Y en estos versículos que leíamos aquí, estamos viendo cuando una persona en realidad está llena de Dios y está capacitada y dirigida por Dios, no siente ningún tipo de celo. Porque dice que el día siguiente Juan, después de haber bautizado al mismo Señor, él dijo esta palabra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. Él sabía que esas palabras le iban a costar seguidores. Él sabía que esas palabras le iban a costar adeptos, personas, discípulos que le seguían, y iban a dejar de seguirlo a él para seguir a Jesús. Pero era el propósito de Juan hacer discípulos. Era el propósito de Juan alcanzar fama. Era el propósito de Juan ser conocido, respetado, tenido con un profeta grande como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, etc. O el propósito de Juan era preparar los corazones y las mentes de las personas para que el Mesías pudiera llegar. Hoy en día la iglesia de Jesucristo ha olvidado completamente a lo que fue mandado. Nosotros somos tipos de Juan el Bautista. Mírese usted como eso. Somos precursores, somos preparadores, somos los que estamos preparando el camino para que regrese el Mesías otra vez, para que venga Jesús. Cuando hay contiendas, y el mismo Santiago lo dijo, y Pablo: cuando hay celo entre vosotros, hay todo tipo de desviación y de malos pensamientos y algo diabólico. Santiago dijo en una ocasión: porque esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Wow. Mas la sabiduría de Dios, no vayan a pensar que es tener conocimiento para las matemáticas, para la ciencia, para el arte, para etcétera, etcétera. No. Aquel que ha alcanzado la sabiduría de Dios, lo primero que hace es reconocer a Jesús como único y suficiente Salvador. Lo primero que hace es reconocer que su vida le pertenece al Señor, que no puede vivir ni un momento, ni un segundo, ni un día sin buscar la presencia poderosa de Jesucristo. Eso es lo primero que una persona que es sabia en el Espíritu, y aquel que tiene la revelación por el Espíritu de Dios. Pero miren, Juan no le pesó. Él no le pesó para nada decir esta palabra. Y dice más adelante: y yo no le conocía. Claro que él no es omnisciente, él no conoce todas las cosas, mas para que fuese manifestado a quién, a Israel, por vine yo bautizando en agua. Es lo que estaba diciendo. Juan trajo un mensaje de parte de Dios tremendo. Las personas empezaron a agolparse, a ir, miles de personas allí. Oye, apareció, usted sabe cómo son las cosas. Quizás la gente decía: apareció un loco ahí en el río Jordán ahí, y está voceando y está hablando en alto, y no se ha cortado el cabello en años, y la barba tampoco se la ha cortado, y anda vestido de piel de camello. Y otro decía: pero lo más loco no es eso, es que come langostas y miel silvestre. Para muchos lo que le dicen al chapulín o el saltamonte con miel. Y muchas personas iban por curiosidad. Pero cuando llegaban allí se encontraban que el hombre no era un loco, que el hombre no era un fanático, que el hombre no estaba mal, sino que era un hombre ungido y preparado de antemano, antes de su nacimiento, para un propósito especial. Es algo tremendo,
Porque hay veces que nosotros nos equivocamos. Oiga, vamos a ir a ver el loco ese. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver qué es lo que es. Pero cuando nos damos cuenta que ese hombre está lleno de la unción de Dios, que hay poder, que alrededor de él lo que se mueve es una atmósfera espiritual, que no importa la forma de vestir, la forma de actuar, lo que come o de dónde viene y a dónde va. Si esta persona en realidad ha recibido la unción de Dios y vive para Dios, entonces los que estamos mal somos nosotros, porque no somos como él. Él no es diferente, nosotros somos diferentes. Y vamos más adelante. Miren lo que el Señor, Juan dijo acerca de Jesús en el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu. No sé si usted está con la Biblia, usted la tiene ahí. Mi Biblia habla Espíritu de Dios ¿con qué? Con mayúscula. Capital. La letra mayor. Espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, dice que descendía del cielo como paloma y permaneció, dice la versión Reina Valera ampliada, y reposó sobre él. Entonces, cuando Dios le había llamado a Juan, cuando ya se manifestó para su ministerio, Dios le dijo: cuando tú veas que el Espíritu Santo va a bajar sobre alguien y tú vas a ver algo físico como una paloma y que va a reposar sobre él, ese es el que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ese es el que va a traer liberación, ese es el que va a traer salvación, ese es el que hay que rendirle culto, alabarlo, glorificarlo, porque él es el único que puede quitar el pecado de la humanidad. No hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay centros correccionales, ni centros penales, ni jueces que pueda cambiar el corazón de una persona. Solamente Jesucristo es el que puede cambiar. Usted puede meter a una persona 10 años en un centro correccional, en un penal, y esa persona se va a portar bien allí porque hay reglas estrictas, porque hay celdas, porque hay cámaras, porque hay guardias, pero su mente no va a estar transformada, va a estar pensando en cosas que a Dios no le agrada. Él va a estar preso ahí, pero su mente va a estar pensando en cosas de afuera, en droga, en corrupción, en muerte, en esto, etcétera. Pero cuando Cristo iba a llegar a las personas, iba a haber un cambio completo en esta persona. Por eso Pablo mismo lo decía, él lo vivió en su propia carne. Pablo era un perseguidor de los cristianos, del evangelio. Él perseguía a los cristianos, los arrastraba, se metía en las casas, le quitaba los hijos a las madres, rompía las puertas. Es más, cuando apedrearon a Esteban, él estaba allí. Y él pudo escuchar la palabra de Esteban tremenda, que Esteban lo están apedreando, lo están matando, después de disertar un mensaje tan grande, tan poderoso, tan teológico, tan centrado y tan hermenéutica, que porque él habló de todo desde Moisés hasta Cristo. Él pudo escuchar todo eso cuando dijo Esteban, ya casi muriendo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y a ellos le dolió más que él dijo: yo veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Y Pablo más adelante tuvo la conversión, aceptó a Jesucristo. ¿Y de qué forma lo aceptó? Jesús le dijo: yo me le voy a parar en el camino a ver qué está pasando. Y miren, déjenme decirle una cosa. A mí me gusta esa parte, esa ilustración que Jesús usó en una ocasión para decírselo a los fariseos y a todos los que estaban alrededor, que dijo: yo soy la piedra que desecharon los edificadores, y esta piedra ha venido a ser cabeza de ángulo. Pero la parte que me encanta a mí cuando lo oigo, digo: wow, es verdad que nosotros tenemos un Cristo. Sí, es amor, pero cuidado. Dice: esta piedra que ha venido a ser cabeza de ángulo, dice, si alguno cayere sobre la piedra, se desmenuzará. Pero si la piedra cayere sobre alguno, lo hará polvo. Hablando acerca de la unción, del poder, de la autoridad, y hablando también de rechazar a Jesús. Por eso Juan dijo que él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Miren, dice el versículo 34: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Qué tremendo es eso, ¿eh? Yo he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Me viene a la mente uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento,
el profeta Joel o Joel. En el capítulo número 2, versículo número 28 al 32, está hablando algo tremendo. Dice que en los postreros días, dice Dios, voy a derramar de mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. Y habla de unas cuantas cosas. Habrá profecía, visiones, revelaciones sobre los siervos y sobre mis siervas. Derramaré de mi espíritu en aquel momento. Ya eso ha ocurrido en diferentes etapas. Hemos visto a través de la historia. El derramamiento más grande que hubo fue en Pentecostés, en el libro de los Hechos capítulo 2. Hechos 2, a partir del versículo número 1, 2, 3 y 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos como unánimes, juntos. Wow. Y ese es un problema que nosotros tenemos los seres humanos, que somos, ¿cómo se dice? Impacientes. Que no tenemos esa capacidad de esperar. Porque si usted ve, Jesús sacó de fuera de Jerusalén, y cuando fue a Betania y bendijo, fueron, no me recuerdo ahora si fueron 400 o 500 personas que estuvieron allí. Y dice que tenían más que esos seguidores. Y dice que allí, en este lugar, en Pentecostés, en esta, ¿cómo se dice esto que le dicen? Aposento alto, que ellos lo habían rentado, habían alrededor de 120. Dice la Biblia que eran como 120. Bueno, ponen unas 120 personas. Y estas 120 personas empezaron a clamar y a pedirle a Dios. Y no se desesperaron. Allí estaba María Magdalena. Allí estaba Marta y María, la hermana de Lázaro. Allí estaba Lázaro. Allí estaban los 12 apóstoles, los 11 apóstoles y el otro que escogieron, a Matías. Allí estaban reunidos, clamando, pidiendo, exigiendo. Señor, tú dijiste que no nos fuéramos a Jerusalén, que hasta que no fuéramos investidos del poder de lo alto. Ha pasado un día, ha pasado 2 días y no vemos nada, pero no importa. Vamos a seguir esperando, vamos a seguir confiando, porque nosotros sabemos que en cualquier momento tú vas a hacer algo a favor de nosotros. Ahora, Jesús lo había dicho: cuando yo me vaya, no los voy a dejar huérfanos. Qué tremendo es eso, ¿eh? Jesús tenía que irse porque Él vino temporalmente. Él vino un tiempo aquí para cumplir su ministerio aquí en la tierra, y ya cuando lo terminó tenía que irse porque se acabó, ¿verdad? Tiene que irse para el cielo. Pero Él dijo: yo voy a mandar el Espíritu de verdad, que dice que Él tomará de lo mío y los hará saber. Dice que los va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Ahora Él dijo: no se vayan de Jerusalén, versículo número 8 de Hechos número 1, capítulo número 1, donde Jesús le vuelve a repetir de nuevo a ellos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? Él lo tenía ya, Juan lo vio. Cuando él fue bautizado, dice que Juan tuvo esa capacidad para discernir y para ver cuando el Espíritu bajaba, descendía y permanecía en Jesús. Y este era el que en realidad el Hijo de Dios. Ahora Jesús le dice: ustedes van a ser investidos también, ustedes van a ser transformados también, ustedes van a ser usados también, pero tienen que esperar que el Espíritu Santo venga cuando yo lo mande. Hay personas, lo que digo, que se desesperan, se tiran de rodillas media hora y la media hora no pasó nada. No paré. Gracias al Señor, este viernes tuvimos un tiempo de vigilia maravilloso. 11 estábamos aquí. Aquí puede ver, los hermanos pasaron al frente. Aquí nos pusimos a clamar. Aquí empezamos a cantar. Habían personas orando tiradas de rodillas en diferentes lugares. Estamos alabando el nombre del Señor. Hubo una visitación. Y cuando ya yo vine a abrir los ojos, eran las 11:52 de la... ¿Cómo? Qué rápido, ya a las 12 de la noche pasaron esas 3 horas. Entonces, hay veces que cuando tú estás en el Espíritu pueden pasar 4, 5, 6 horas que se te va el tiempo. Pero cuando la carne toma el poder, cuando usted ha orado no una hora, 1 minuto, usted piensa que son 10 horas. Le vienen pensamientos, le vienen, qué sé yo, molestia. Se me acordé de algo que tengo que hacer y le llega una visita y qué sé yo y qué sé cuándo. Le suena el teléfono, etcétera. Pero cuando usted está enfocado como se enfocaron aquellos 120, no le importa nada. Y dice en ese versículo, y dice: y de repente vino del cielo, ¿qué cosa? Se oyó un estruendo, pero vino del cielo un viento recio.
Dice que llenó toda la casa y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y si usted ve en ese capítulo número 4, dice que habían partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Cirene, de África, del Ponto, de Siria, árabe, cretense, de todas las naciones que se conocían bajo de la tierra en ese tiempo. Y dice, tanto residentes judíos como prosélitos. ¿Cómo es que lo oímos hablar en nuestras propias lenguas? La maravilla de Dios. Entonces se cumplió la palabra dada por el Señor Jesús. Ustedes van a recibir esa unción, ese poder, pero no se vayan de Jerusalén. Pero después que la reciban, van a ir no solamente en Jerusalén, van a ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, donde estamos nosotros aquí. Hoy por la mañana, y es algo gracioso, ¿tú sabes lo que es eso? Un americano evangelizando ahora a los ingleses. Me sonó gracioso. Hoy tuvimos por la mañana aquí a un misionero que va para Inglaterra, va para el Reino Unido a predicar, que es la cuna del evangelio. Hello, es la cuna del protestantismo. Es donde surge que ellos se van porque lo andaban persiguiendo y empiezan a fundar iglesias en diferentes lugares del mundo. Y ahora solamente un 2% de la población de esos países son cristianos. Santo Dios. Ahora tienen que ir misioneros a ellos. Y es lo que está pasando aquí también. Están viniendo personas de otro mundo, de México, de Centroamérica, de Suramérica, hasta de China, a evangelizar a los Estados Unidos. Porque, ¿qué sucedió? Se murió la generación de fuego, de unción, pero cometieron un error. No le pasaron en la unción a otras personas. No le enseñaron que si no oramos, si no leemos la Biblia, estamos perdidos. Estamos más que perdidos. Entonces eso es lo que ha ido pasando. Hay una generación aquí que le ha dado la espalda a Dios. Hijos, nietos de pastores, quizás bisnietos de pastores, sobrinos de pastores, que usted los ve en ritos satánicos, en brujería, en hechicería, en bandas, en gangas, qué sé yo. Porque en realidad ya esa generación murió y la generación que le seguía no le pasaron la antorcha, no le enseñaron. Si no oras, si no lees la Biblia, si no reconoces al Cordero de Dios y sobre todas las cosas, si no tienes al Espíritu Santo, no eres nadie. La sede internacional de las Asambleas de Dios está en Springfield, aquí en Estados Unidos, y están en estos momentos preocupados porque fue la organización cristiana evangélica más grande y poderosa de todos los tiempos. Y millones de personas se están yendo de las asambleas de Dios, están formando sus iglesias, están formando sus grupos, están formando sus nuevas congregaciones, sus concilios. Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque llegó el momento y ya se murió el viejito aquel de fuego que pastoreó hasta los 80 años y tenía deseo de seguir y brincaba y danzaba y oraba por los enfermos, y le entregó a uno que ese no supo seguir con la visión ni con la unción de Dios. Por eso yo no me canso de decir que no hay herencia en cuanto a las cosas de Dios. Mi hijo, si no busca de Dios, yo le voy a enseñar a orar, a buscar el fuego de Dios. Pero si él en realidad no tiene ministerio, él que no salga al pastorado, que se ponga a trabajar en una factoría o en un hospital o agarre otra cosa. Porque las cosas de Dios no es por herencia, hay que recibir el llamado de Dios. Eso es lo que hay que recibir. Dios es el que promociona, Dios es el que pone. Y estamos viendo hoy en día, por eso está tan perdida la humanidad. El viejo está viejo ya y le está entregando al hijo. Y el hijo, un hombre que no ora, no sabe Biblia, no sabe hablar de doctrina. Señor mío, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está hablando de mandamientos. Está hablando de doctrina. Un pastor de una de las iglesias más grandes evangélicas del mundo lo entrevistaron en una cadena de televisión y él dijo de esta forma: yo no predico doctrina,
yo no predico doctrina, porque yo no me meto en eso. Que entonces, si doctrina es decirle hay que vivir en santidad, hay que vivir en honor, hay que tener una sola esposa, un solo esposo, no se puede robar, no se puede mentir, hay que dar los diezmos, hay que ofrendar, hay que congregarse. Eso es doctrina, caballero. ¿Y de qué le hablas entonces? ¿De qué le puede hablar? Bueno, le habla como de filosofía, de que Dios te quiere prosperar, de que Dios te quiere bendecir, pero las personas no se atreven ni siquiera a señalar el pecado. Juan el Bautista le costó, ¿qué cosa? La cabeza, con pelo y todo, así bien peludo que estaba. Y le voy a decir, no fue porque, me dijo un pastor un día, he estado leyendo la historia de Juan el Bautista, es algo interesante, me dice el pastor. Y sí, es muy interesante, todas las historias son interesantes, pero yo pienso que Juan el Bautista, él mismo se buscó el problema. Digo, ¿por qué? Porque se metió donde Dios no lo había llamado. ¿Qué? Le digo, ¿qué? Mire, hay que señalar al pecado. Pablo le dijo a Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay que decirlo, hay que juzgar, hay que decir la verdad. Por eso el mismo Cristo sí se lo dijo. Entonces hay que criticar a Cristo, porque Cristo le decía a los fariseos de esta forma: raza de víbora, sepulcros blanqueados. Santo Dios. Y es más, fue un poquito más duro Cristo. Mira, Juan el Bautista predicaba bien fuerte, pero fue más fuerte Cristo todavía cuando le dijo: vosotros sois de vuestro padre ¿quién? Ay, el diablo. Dice, porque las obras de su padre quieren hacer. Porque el que quiere hacer las obras del diablo es murmurador, es engañador, es mentiroso, es lascivo, es corrupto e inmoral. Esos eran los fariseos en aquel tiempo, sí. Hacían todas esas cosas y todo lo escondían debajo de una identidad que no era la de ellos. Se paraban en las esquinas a orar y hacían oraciones largas y oraciones kilométricas y usaban mucho el verbo y la retórica, etcétera. Y las personas que no tenían el Espíritu decían: qué bendición tan grande tienen estos fariseos. Si un día yo llegara ahí. Pero cuando Jesús vio todas esas cosas, Jesús las señaló. Y dice que él llegó un día, vio en el templo un fariseo que oraba con ¿quién? ¿Con quién oraba el fariseo? ¿Con quién? Consigo mismo. Estaba orando con él. Consigo mismo. Y decía de esta forma: oh Dios, yo te doy gracias porque no soy como los demás. Oigan esto, hermano. Y cuando ve a un publicano, que el publicano era aquel que recogía el dinero del gobierno, y eran ladrones, le gustaba meter la mano, se volaban ¿cómo se llama? La limosna. Y aquel hombre estaba tirado de rodillas y no se atrevía a levantar su cabeza hacia el cielo, sino que se golpeaba en su pecho y decía: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Mientras el otro decía: yo no soy como los demás hombres, yo ayuno 2 veces por semana, yo ofrendo, yo doy diezmo, y además no soy como este publicano que está aquí. Santo Dios. Entonces, por eso Jesús le dijo en varias ocasiones: ustedes lavan las vasijas por fuera, pero por dentro están llenas de suciedad. Por eso lo llamó sepulcros blanqueados, porque en ese tiempo los pintaban de blanco, con cal por fuera, están muy bonitos, pero adentro habían huesos. Estaban podridos ya. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que reconocer nosotros es que Jesucristo debe ser el todo en nuestra vida. Él fue el que murió por nosotros y Juan lo reconoció. Aunque déjenme decirles, Jesús más adelante habla cuando le dijeron que a Juan lo habían matado o que lo habían puesto en prisión. Jesús dijo: ¿qué saliste a ver vosotros? ¿Un rey? Dice: no, los reyes ¿dónde están? En los palacios. ¿Qué saliste a ver vosotros? Un profeta. Y dijo Jesús: y os digo, más que un profeta, más que un profeta. Por eso dice que toda la ley y los profetas son ¿hasta dónde? Hasta Juan. Dice que Juan profetizó así. Y Jesús dijo: no saliste a ver una caña movida por el viento, sacudida por el viento. ¿Sabe qué quiere decir? Aquellas personas que ustedes se han visto las cañas, los juncos, cuando hay un viento, si es hacia el norte se mueve, ¿verdad? Si es hacia el sur se mueve. Eso quiere decir que Juan el Bautista
Él tenía una doctrina céntrica, tenía un pensamiento céntrico, no le importaba el dinero ni la comida, porque lo que comía era puro grillo, saltamontes de esos, chapulines. Entonces, él no era una caña sacudida por el viento, era más que un profeta. Y este hombre no tuvo celo de decir: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Y por qué en fuego? Porque el fuego, ¿qué es lo que hace? Purifica, exactamente, trae redención. Usted haga el oro, hay que pulirlo varias veces y hay que quemarlo para que quemar las impurezas. Este espíritu iba a traer un convencimiento, iba a traer ese deseo de buscar de Dios, pero iba a ser con fuego, iba a ser con un fuego purificador, un deseo tan grande de buscar de Dios. Yo me recuerdo que cuando nosotros, mi iglesia había una cantidad de jóvenes, que eso era lo más grande del mundo, y orábamos todos los días, 200, 300 jóvenes, quizás más. La sociedad de jóvenes allí estaba pero bien fuerte. Y los sábados nos poníamos a orar en la iglesia, y íbamos aparte atrás, un grupo de jóvenes, y cuando menos habían 40 o 50 jóvenes clamando y buscando a Dios. Y un día, yo todos los sábados iba, pero el día antes había hecho una vigilia, el viernes. Y dije: yo no me voy a levantar un poco tarde porque no voy a ir al culto de los jóvenes de oración por la mañana. Si anoche me acosté bien tarde y estoy cansado, pero mire, me levanté temprano y me quedé orando en la casa. Pero oiga lo que pasó: como a las 9 de la mañana estoy tirado de rodillas, estoy clamando al Señor y siento una intranquilidad tremenda, un deseo de ir allá con mis hermanos que estaban allá, que tenía que caminar unas cuantas cuadras, que tenía que ir a la iglesia con ellos allí. Y me cambié y salí para allá, para la iglesia. Y cuando llego allí, uno de los hermanos que hoy en día sirve al Señor él dijo: gracias, Señor. Se terminó el servicio, fue tremendo allí en la presencia del Señor, cómo Dios se derramó en aquel lugar. Y me dijo: quiero decirte algo, Dios me ha dado una palabra para ti. Estoy hablando de un joven que tendría yo unos 15 o 16 años, por ahí. Ok, pero Dios me dijo a mí que te la iba a dar hoy y tú no habías venido. Y yo le dije al Señor: si estas palabras que tú tienes para este siervo tuyo son de verdad tuyas, tú vas a hacer que él venga. Y a mí me entró un deseo tan grande que no pude resistir y me fui para la iglesia, y ahí me estaba esperando. Y él dijo: gracias, Señor, bendito. No, qué más confirmación más grande que esa, ¿verdad? Y yo no iba a ir, en realidad no iba a ir, porque cuando el fuego del Espíritu te convence, cuando tú estás conectado con Dios, es lo que estamos hablando la semana pasada. Usted toma decisiones en el Espíritu, son decisiones que van a prevalecer, que van a cambiar, que van a tocar, que van a transformar no solamente su vida, sino la vida de otras personas, pero positivamente, no negativamente. Hay veces que sí, uno toma una decisión humanamente porque somos humanos. Y qué fracaso, ¿verdad? Qué fracaso tan terrible, porque no siempre Dios se va a mover en esa forma. Dice que ¿cómo se llama? Elías estaba acostumbrado a ver al Señor, por eso le llamaron el profeta del fuego, que cayera fuego y quemara el holocausto. Y era un hombre que no se la pensaba dos veces, que caiga fuego y caiga sobre los 50 y su capitán y los mate dos veces. 102 personas murieron en un momentico. Y dice que él salió corriendo. En ese momento él se desenfocó completamente de Dios. Había tenido unos días antes una victoria grande. Dios lo había preservado la vida, Israel había vuelto completamente a los caminos del Señor. Los Baales habían sido derrotados. Ahora el hombre andaba huyendo, escondido. Se desenfocó. Y dice que él se fue por una cueva y dice que hubo un terremoto. Dice que el Señor no estaba en el terremoto. Hubo un viento recio. No estaba, hubo como un fuego, ¿no? Y Dios no estaba. Y lo último dice que un silbo apacible. Ahí estaba el Señor. Y el hombre estaba metido allá en la montaña, dentro de una cueva, cuando Dios le dijo: Elías, ¿qué tú haces aquí? What are you doing, Elías? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Es que mataron a todos los profetas y yo soy el último que he quedado y he venido para acá porque me quieren matar. Y Dios le dijo: nunca pienses eso. Y nosotros tenemos que pensar eso, porque yo he reservado más de ¿cuántas rodillas? Más de 7,000 rodillas que no se han doblado delante
de Baal, de los demonios. Y hay veces que nosotros creemos, nosotros somos la última carta, como decimos nosotros, ¿verdad? No, Señor mío. Hay personas diferentes. Por eso siempre he dicho yo que esencial es tener el Espíritu, esencial es vivir para Dios, esencial es amar a Dios. Pero nosotros no somos esenciales, porque si nos morimos nos cambian, y si andamos mal Dios nos quita y pone otro. Esencial es Dios, es el único que es esencial, es el único. Entonces este hombre no se enceló para nada, un hombre de una visión tremenda. Y eso que hay una parte que dice que los mismos discípulos de él le dijeron: mira, el que tú hablaste los otros días, todo el mundo se va con él. Y él dijo: ustedes me oyeron decir a mí que yo no soy el Mesías. Ustedes me oyeron decir a mí que él es el que bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Yo creo que lo dejaron hasta con la palabra en la boca. Ah, bueno, see you later, hasta la vista, baby. Lo dejaron ahí mismo a él y fueron a seguir a Jesús. De ahí sale Natanael, sale Andrés, Felipe, varios que eran discípulos de Juan, pues se hicieron entonces discípulos de Jesús. Porque él dijo: es necesario que él crezca y yo mengüe. Es necesario que él prospere y ya yo sea quitado. Por eso Juan el Bautista le llegó la hora. Él iba a morir decapitado, aserrado, como quiera, pero tenía que ser quitado para que aquellas personas pusieran la mirada en Jesús. Así es. Cuando nosotros ponemos a Jesús sobre todas las cosas, Él va a traer esa bendición tan grande que estamos esperando. Estamos esperando en cualquier momento. ¿Sabe que los avivamientos, yo he visto avivamientos comenzar? Yo no sé usted si ha participado. Yo tuve la oportunidad de participar en un avivamiento más, bueno, el segundo. Mi ciudad tuvo un avivamiento en el 1950, que me corrija mi suegra que está aquí, que sus padres eran de allá, y creo que la mamá con 50 y algo por ahí, no, 52 por ahí, como en el 1952. Y muchos hemos oído hablar. Yo no estaba nacido cuando eso, mi papá era ella también, eran pequeños. Pero dice que hubo un avivamiento tan grande de unos pastores que fueron de aquí de Estados Unidos, los Peterson y los Nickerson. Dicen que en un parque, el parque infantil, de ahí salieron todas las iglesias. Eran miles y miles y miles de personas recibiendo al Señor. Dice que entregaban muletas, sillas de ruedas, y los paralíticos se levantaban. Aquello fue increíble. Y yo tuve la oportunidad de ver en ese mismo pueblo otro avivamiento que ocurrió en el año 1990. Era un muchachón yo. Ese día la iglesia era así, la cantidad de personas que habían así en la iglesia. Yo estaba sentado al lado de una hermana, no sé si habrá muerto ya, era una anciana. Y ella me dice, y yo le digo: oye, pero el evangelista que decían que sanaba, milagro, y me dijo: mira, ese que está delante. Cuando veo un viejito que no podía ni con la vida, ese es el hombre. Ok, uno se equivoca. El primer día no pasó nada. El segundo día ya fue un grupito más. En el tercer día otro grupito más. Y en el cuarto o quinto día ya había miles, hablando literalmente, miles de personas. Se extendió la campaña por 15 días. Se hacían filas afuera para poder entrar. Venían las personas con sillas de ruedas. Había milagros de todo tipo. Quitaron todas las sillas y bancos. Se daban 7 servicios por día. Y pude ver ese avivamiento. Así ocurrió, ¿sí? ¿Sí? Así, de la noche a la mañana. Entonces, el Señor es el único que puede trabajar en los corazones. Nosotros tenemos que ponernos a orar. Para que, yo he estado orando siempre eso, para que Waco sea conocido, no como de Baylor House, o no tampoco como David Koresh, que fue un hombre que hizo una masacre tremenda. A mí a veces me da esta vergüenza, porque cuando voy por ahí, ¿de dónde tú eres? De Waco. Oh, me lo he dicho en Florida. Ah, Waco, así Waco. Ahí fue donde aquel fanático acabó con toda la iglesia. Sí, desgraciadamente, ya ahí mismo. Y al otro, ahora fui por Lubbock y me dijeron: oh, sí, tú eres de la casa de las Baylor. Es conocido por eso. Oh, que ganaron ahora el campeonato nacional, que del año 64, 66 no ganaba un equipo de Texas, y lo ganó la Baylor. Sí. Pero qué bueno es que cuando pase el tiempo, ¿de dónde tú eres? No, de Waco. Oh, tú eres donde está el avivamiento, donde está la unción, donde los enfermos se sanan, donde hay milagros.
Eso es lo que yo estoy pidiéndole al Señor día por día. No importa que no sea yo, como si es una hermana, como si es un niño, como que si es quien sea, pero que Dios traiga un refrigerio, una unción, y que Waco sea puesto en el mapa por algo bendecido y grande delante del Señor. Es lo que estoy pidiéndole yo a Dios. A mí no me importa si se beneficia la comunidad anglo o se beneficia la comunidad afro o la hispana. Lo que sí importa es que haya transformación, que se rompan cadenas, que se derriben muros y que las personas puedan reconocer que están en un error y venir a Jesús. Eso es lo más importante de todo. Y esa es mi oración. Y yo le digo a ustedes ahora, pónganse de acuerdo conmigo. Y oren en su tiempo de oración. Señor, mira Waco. Hay más de 57,000 personas, más de 57,000 hispanos. Estamos hablando no solamente en Waco, around the church, alrededor de la iglesia, en un radio de ¿cuántas millas dijeron? De 5 millas hay más de 57,000 hispanos. Era que aquí esto hay que poner la pared allá ¿cómo se llama allá? En la Vale Mío. Porque era que hubiera aquí, no lo que estamos ahora, sino hubiera 5,000, 10,000 personas. Porque en este momento ninguna de las iglesias hispanas de aquí de Waco usted la une y no llega ni a 2,000 personas. Para que ustedes lo sepan. Y hay más de 57,000 hispanos que se están perdiendo. Para que ustedes lo sepan, que no conocen a Jesús. Y de anglo, otro poco más grandísimo también. Vamos a orar.